Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que promete desvelar verdades ocultas. Como pueden ver por el título, vamos a estar revelando los secretos del pasado, de dos figuras que han capturado la atención de muchos, Aatai y Serinei. Prepárense para un viaje a través de sus historias, anécdotas y esos detalles que quizás no conocían. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Creemos una comunidad donde podamos compartir y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar los secretos que rodean a Aatai y Serinei. Para muchos son rostros conocidos, ídolos de series y películas que han conquistado corazones alrededor del mundo. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre ellos más allá de las cámaras? Hoy nuestro objetivo es ir un poco más allá, explorar los cimientos de sus carreras, los inicios que quizás los moldearon y esos momentos cruciales que marcaron su camino hacia el estrellato. Comencemos con Aatai Ulusoy. Muchos lo recuerdan como el enigmático emir en Feria, un papel que lo catapultó a la fama internacional. Pero antes de ese gran salto, Aatai tuvo una vida bastante diferente. Nació en Estambul y aunque siempre tuvo una figura imponente, su destino inicial no apuntaba a la actuación. De hecho, Aatai comenzó su carrera como modelo. Fue descubierto en su adolescencia y pronto se vio inmerso en el mundo de la moda, desfilando y protagonizando campañas publicitarias. Esta experiencia, sin duda, le dio esa presencia escénica y esa seguridad que hoy vemos en pantalla. Pero, ¿fue fácil la transición de las pasarelas a la actuación? Los inicios en la actuación para Aatai no estuvieron exentos de desafíos. No fue un camino directo. Se dice que tuvo que tomar clases de actuación, trabajar en su dicción y pulir sus habilidades interpretativas. Y aunque Feria fue su gran oportunidad, su dedicación y esfuerzo previo fueron fundamentales. Hay anécdotas de su riguroso entrenamiento y de cómo se sumergió en el personaje para darle vida de una manera creíble. Además, su relación con otras producciones importantes como Medcezir, donde interpretó a Yaman Koper, demostró su versatilidad y su capacidad para cautivar a la audiencia con personajes complejos. Pero uno de los secretos que ha rodeado a Aatai es su naturaleza reservada. Es conocido por ser un hombre de pocas palabras fuera de su trabajo, y protege mucho su vida privada, lo que añade un aura de misterio a su figura pública. Ahora pasemos a Serinei Sarkaya. Una actriz que ha deslumbrado con su talento, belleza y carisma. Serinei también comenzó su camino en el mundo del espectáculo de una manera un tanto diferente a la actuación pura. Participó en concursos de belleza, representando a Turquía en certámenes internacionales como Miss Universo en 2010. Esta experiencia la expuso a las cámaras, al escrutinio público y le brindó una plataforma para darse a conocer. Sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo en la actuación. Los primeros pasos de Serinei en la actuación fueron en series de televisión, donde poco a poco fue ganándose un lugar. Su papel como Yesim en Anferia Koydum fue un punto de inflexión, compartiendo pantalla con Aatai Ulusoy, lo que para muchos marcó el inicio de una química innegable. Después vinieron otros papeles protagónicos en producciones como Medcezir, y más recientemente en Fi y Sameran. Lo fascinante de Serinei es su capacidad para reinventarse y asumir roles desafiantes que muestran su crecimiento como actriz. No se ha limitado a un solo tipo de personaje, y eso es algo que el público aprecia enormemente. Además de sus carreras individuales, la conexión entre Aatai y Serinei ha sido un tema recurrente en los medios. Su trabajo juntos en Anferia Koydum y Medcezir generó una química en pantalla tan potente que muchos fans esperaban una relación fuera de ella. Y de hecho los rumores y las especulaciones sobre su posible romance no tardaron en surgir. Si bien nunca han confirmado explícitamente una relación romántica en su momento, hubo periodos en los que su cercanía era evidente, y las fotos y los rumores alimentaron la imaginación de sus seguidores. Los secretos del pasado no solo se refieren a sus inicios, sino también a cómo sus experiencias personales han influido en sus carreras. Se dice que ambos son personas muy dedicadas a su trabajo y que se toman muy en serio su arte. Aatai, por ejemplo, ha mostrado un interés creciente en la dirección y la producción, explorando nuevas facetas de la industria cinematográfica. Serinei, por su parte, ha demostrado una gran ambición y un deseo constante de mejorar, eligiendo proyectos que la desafíen y le permitan explorar su rango actoral. Y hablando de
Secretos. Es interesante notar cómo ambos han manejado la fama. A pesar de ser figuras públicas de gran renombre, han logrado mantener un cierto nivel de privacidad, algo que en la era de las redes sociales es cada vez más difícil. Esto nos lleva a pensar en la estrategia que han empleado para protegerse del constante escrutinio. ¿Han tenido mentores que los han guiado? ¿Han aprendido de los errores de otros? Es probable que una combinación de factores haya contribuido a su éxito y a su capacidad para navegar por las aguas, a veces turbulentas, del mundo del espectáculo. Otro aspecto interesante a considerar son las influencias en sus carreras. ¿Hubo actores, directores o experiencias específicas que los inspiraron a seguir este camino? Las biografías y entrevistas a menudo revelan que las influencias pueden venir de lugares inesperados. Tal vez una película que vieron en su infancia, una conversación con un profesor, o incluso el apoyo incondicional de su familia. Para Attai, su experiencia como modelo le proporcionó una disciplina y una ética de trabajo que, sin duda, ha aplicado a su carrera actoral. Para Serrini, su participación en concursos de belleza le dio la confianza y la exposición necesarias para dar el salto a la actuación, pero su verdadero motor ha sido su pasión innata por contar historias. Y no podemos olvidar las anécdotas que se cuentan sobre sus primeros trabajos. Esos pequeños detalles que revelan su personalidad y su compromiso. Por ejemplo, se dice que Attai al principio se sentía un poco intimidado por la actuación, pero su determinación lo llevó a superar esos miedos. Serrini, por otro lado, siempre ha mostrado una energía vibrante y una actitud positiva que la han ayudado a conectar con sus personajes y con el público. En resumen, los secretos del pasado de Attai y Serrini no son solo hechos aislados, sino un conjunto de experiencias, decisiones y personalidades que han convergido para convertirlos en las estrellas que son hoy. Desde sus humildes inicios en el modelaje y los concursos de belleza, pasando por sus primeros pasos en la actuación, hasta consolidarse como referentes en la industria, su trayectoria es un testimonio de talento, esfuerzo y perseverancia. La química que compartieron en pantalla, aunque objeto de muchas especulaciones, fue sin duda un ingrediente clave en su ascenso a la fama, generando una conexión especial con el público que los ha seguido fielmente. Hemos visto cómo sus inicios en diferentes ámbitos del entretenimiento les brindaron herramientas valiosas para sus futuras carreras en la actuación. La disciplina de Attai como modelo y el carisma de Serrini en los certámenes de belleza sentaron las bases para su éxito. Además, hemos reflexionado sobre su dedicación, su ambición y su capacidad para reinventarse, eligiendo proyectos que los desafían y les permiten crecer. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos del pasado de Attai y Serrini tanto como yo. Ha sido fascinante desentrañar las historias detrás de las cámaras y comprender mejor a estos dos talentosos artistas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían estos detalles sobre Attai y Serrini? ¿Hay algún secreto que les gustaría que investigáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.